El oro enterrado, Puebla. Saludos, me presento. Me llamo Julián y soy originario de la colonia San Francisco Culhuacán, de la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México. La experiencia que te voy a contar me pasó hace tan solo algunos meses en una ranchería muy cercana a Chalchicomula de Sesma, hoy conocida como Ciudad Cerdán, Puebla, en una vieja casona que les perteneció a mis abuelos y que al fallecer se le heredaron a mi papá. Si te soy sincero, no los llegué a conocer mucho, no pude convivir con ellos. Y no fue solo por la distancia que nos separaba, sino porque la relación que tuvieron con mi papá no fue muy buena, principalmente con mi abuelo. Con él chocaba mucho por su forma de pensar, y no quiero que creas que no los quería, al contrario, los extrañaba mucho, pero de niño uno no se entera de esas cosas, y no fue hasta hace apenas algunos años que me di cuenta cómo le dolió a mi padre haberse alejado de ellos, pero no entendía el por qué. Y tuve que pasar por toda esta difícil y horrible experiencia para comprenderlo. Pero muy a pesar de sus razones, llegamos a pasar algunas navidades en casa de los abuelos cuando yo era niño. Y gracias a eso, por ahí tenía en mi memoria algunos recuerdos muy borrosos de aquellos días. Pero bueno, después nos alejamos por completo durante mucho tiempo. No supe ya nada de ellos por más de 15 años. Hasta que un día, a mediados de enero del año pasado, le hablaron a mi papá para avisarle que los dos habían fallecido al mismo tiempo. Fue un golpe muy duro para mi viejo, del que ya no pudo reponerse nunca. Al parecer, dejaron el anafre dentro del cuarto donde dormían con el carbón encendido durante toda la noche. La ventana estaba cerrada y supuestamente murieron por envenenamiento. O al menos, eso fue lo que dijeron las autoridades de Chalchicomula. Aquel mismo día, tras la noticia, hicimos las maletas y nos fuimos para el rancho. Mi papá parecía como ido, como si no estuviera aquí, apenas si podía caminar. Fue entonces que le dije que yo conduciría, que dejara el lugar de copiloto para mi hermana y que él se pasara a la parte de atrás del carro con mi mamá. Fueron un poco más de 3 horas y media de camino. Llegamos casi al anochecer. Nos estacionamos frente a la casona de los abuelos. Apenas si la reconocí. No recordaba que fuera tan grande, pero su fachada, muy vieja y descuidada, le daba un aspecto bastante tétrico. Se parecía a una de esas casas embrujadas que uno llega a ver en las películas. Si no hubiera sido porque había algunas personas afuera del patio, yo hubiera creído que estaba abandonada. Cuando bajamos del auto, aquellas personas se nos quedaron viendo de una manera muy extraña. En ese momento pensé que eran alucinaciones mías, así que no quise darle mayor importancia. Agarré por el brazo a mi papá y caminamos hacia una de las hojas de la puerta de la casa que estaba abierta. Al entrar, vimos que ya estaban los 2 ataúdes de mis abuelos en medio de la sala, y haciendo guardia alrededor de ellos, algunos de los parientes más lejanos de mi papá que apenas si reconocí, y algunas otras personas que nunca había visto en mi vida. Supuse que eran vecinos y amigos de mis abuelos, quienes, al parecer, se habían hecho cargo de todos los arreglos funerarios, y nos pasó exactamente lo mismo que en el patio por donde entramos. Todos se nos quedaron mirando de una manera muy extraña. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Entonces mi papá se soltó de mi mamá y de mí y caminó lentamente hacia los ataúdes. Se abrazó muy fuertemente al cajón de mi abuela. Parecía que hablaba con ella mientras acariciaba el vidrio que los separaba. Si te soy honesto, fue una escena que me conmovió mucho y que hasta el día de hoy, el solo recordarla me pone muy triste. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Después de un rato, se pasó al ataúd de mi abuelo. Yo estaba pendiente de que no se nos fuera a desmayar, porque ya se veía muy mal. Y como te comentaba hace un momento, fue un golpe muy duro para él, ya que no se pudo recuperar, porque a solo 6 meses de enterrar a los abuelos, mi papá falleció. Disculpa, es que se me hace un nudo en la garganta. Esto ha sido muy duro para mi familia y para mí, en especial para mi mamá. Y, perdón, déjame regreso. Como te contaba,
Enterramos a mis abuelos al día siguiente en el panteón municipal de Chalchicomula. Mi papá estaba deshecho. Parecía que había envejecido 20 años de golpe. Apenas si podía sostenerse en pie. Nos despedimos de aquellos lejanos parientes, de los vecinos y amigos de mis abuelos, y nos regresamos a casa. Sabíamos que mi papá la estaba pasando muy mal, y todos tratamos de apoyarlo y estar con él. Pero, al paso de los días, empezó a dejar de comer y apenas dormía. Solo se la pasaba sentado en el sillón de la sala frente al televisor. Como familia, creímos que su estado era hasta cierto punto parte de su duelo. Pero al paso de las siguientes semanas nos empezamos a preocupar mucho porque dejó de hablar y prácticamente ya no se movía. Lo llevamos de urgencia al hospital y con todo el medicamento que le dieron mejoró un poco, pero a los pocos días volvió a estar igual. Entonces lo llevamos con varios especialistas, pero tampoco hubo mejoría. Ningún médico pudo darnos la razón de lo que estaba pasando. Incluso lo llevamos al psiquiatra, y lo único que pudo explicarnos fue que mi papá tenía una depresión severa, pero en nada le ayudó el medicamento que le recetó. Era tanta nuestra desesperación que en una de esas, una vecina, amiga de mi mamá, nos recomendó que lo lleváramos a que le dieran una limpia. Incluso nos dio la dirección de una señora que, según, era una bruja muy buena que se dedicaba a eso. Subimos a mi papá al carro y nos fuimos hasta una colonia que se llama Ampliación La Noria, hasta Xochimilco. Fue muy extraño, pero ahora creo entenderlo todo. Me estacioné frente a una casucha de madera y techo de lámina en medio de pura terracería. Era la única vivienda alrededor. E incluso revisé varias veces el papelito que le dio la vecina a mi mamá donde nos había apuntado la dirección. No había más. Entonces, cuando me acerqué a tocar la puerta, antes de que mi mano tocara la madera, la puerta se abrió de golpe y apareció una señora muy viejita, casi encorvada. Y sin decirme una sola palabra, me hizo una señal con la mano para que entrara. Me di media vuelta hacia el carro y con ayuda de mi mamá y mi hermana cargamos a mi papá y nos metimos a la casita. La viejecilla nos indicó que lo acostáramos sobre un viejo camastro que tenía junto a una mesa de madera llena de veladoras, cruces y muchos frascos y jarros. Todo el cuarto olía mucho a una planta que se llama ruda, un olor muy penetrante. Apenas lo acostamos, aquella viejecilla jaló a mi mamá del brazo y le indicó que se quedara junto a mi papá. A mi hermana y a mí nos hizo señas de que nos saliéramos. Nos fuimos al coche. Después de un rato salió mi mamá llorando y me dijo que mi papá quería decirme algo. No te niego que me asombré. Ya tenía varias semanas que no hablaba y prácticamente no se movía. Caminé rápido a la casa. Al abrir la puerta, había una espesa nube de humo en todo el cuarto. Alcancé a ver a mi papá sentado en el camastro. Más que sorprendido, me acerqué a él con lágrimas en los ojos y lo abracé. Él intentó abrazarme, pero las fuerzas en sus brazos se le iban. Entonces sentí que la viejecilla me jalaba del brazo. Al voltear a verla, me hizo señas de que me acercara al rostro de mi papá. Al inclinarme, alcancé a escuchar que me decía: «No lo busques». Volteé a ver a la viejecilla, pero tenía los ojos cerrados y como que estaba rezando. Entonces sentí como mi papá se desvanecía y empezaba a respirar con dificultad. Como pude lo cargué y me dirigí hacia la puerta. Mi mamá y mi hermana, al verme salir de la casa, se bajaron del carro y corrieron a ayudarme. Lo subimos y nos fuimos lo más rápido que pudimos a urgencias, pero ya no pudieron hacer nada. Lamentablemente, mi papá murió esa noche. Al otro día lo velamos y al siguiente lo enterramos. Estábamos destrozados. Prácticamente yo tuve que hacerme cargo de todos los trámites y arreglos del funeral. Mi mamá estaba tan mal que le pedí a mi hermana que no se le despegara ni un momento. Días después, era tanto mi dolor y desesperación que empecé a culpar de la muerte de mi papá a aquella viejecilla. Pensé que había sido aquello que le había dado a beber y el humo lo que lo había matado.
Enojado, agarré las llaves del coche y me fui a buscarla para reclamarle. Pero cuando llegué al camino hacia la casita, lo recorrí completamente, pero todo era terracería. Ahí no había ni una sola casa alrededor. Pensé que por mi ofuscación estaba desorientado y que por eso no la encontraba. Estuve yendo y viniendo por ese sendero una y otra vez hasta que finalmente me cansé. Nunca pude encontrarla y me regresé a casa. Pasaron algunas semanas muy difíciles, pero como te decía, quien más lo estaba resintiendo era mi mamá. Tratamos de mantenernos ocupados y echarnos ánimos entre todos, y parecía que poco a poco regresábamos a cierta tranquilidad. Cuando, una tarde, recibimos una llamada de un supuesto notario de Chalchicomula. Al parecer, mis abuelos habían dejado como único heredero a mi papá y tenía que ir para allá para arreglar el papeleo. Con mucha tristeza, le expliqué que mi papá tenía un mes de haber fallecido. Hubo una larga pausa en el teléfono. Me dio el pésame y me dijo que, entonces, la casa pasaría a manos de mi mamá, porque así lo habían estipulado mis abuelos. Le expliqué la situación tan delicada de salud por la que atravesaba, y que por el momento sería imposible que ella pudiera ir. Hubo una nueva pausa. Entonces me comentó que yo, con una carta poder, podría iniciar el proceso. Lo pensé por un segundo. Entonces le dije que pediría unos días en mi trabajo la siguiente semana para poder ir allá a arreglar esa situación. Apenas colgué, me senté a platicar de todo esto con mi mamá y mi hermana. La siguiente semana muy temprano, fue un jueves, porque pedí 2 días hábiles para tratar de arreglar todo el papeleo y aprovecharía el fin de semana para darme una vuelta a la casa de mis abuelos y limpiar un poco. Mi hermana me fue a dejar a la estación de autobuses de La Tapo. Ya llevaba varias noches sin poder dormir bien. Últimamente había tenido muchas pesadillas y no quería arriesgarme a quedarme dormido al volante. Lo extraño de todo esto es que no podía recordarlas. La única sensación que no se me olvidaba era que sentía mucho miedo. En ocasiones despertaba temblando y apenas podía recordar la borrosa imagen de un árbol enorme de capulín y la de una fuente. En ese momento no logré relacionarlo con nada de mis preocupaciones, pero más adelante lo entendí todo. Yo creo que ya presentía algo con todo lo que había pasado, la muerte tan extraña de mis abuelos, la forma en la que nos recibió la gente del rancho, la desconocida enfermedad que llevó a mi padre a la tumba, aquella bruja con la que lo llevamos y logró que me dijera esas palabras y que nunca más volví a encontrar, y todas aquellas pesadillas de los últimos días. Algo pasaba, pero no lograba entenderlo. Llegué como a mediodía a Chalchicomula. Apenas bajé del autobús, me dirigí a las oficinas del municipio. De ahí me mandaron a la casa del notario, que estaba a unas cuadras. Llegué a un viejo edificio colonial. Cuando toqué el portón de madera, me abrió una joven muy bonita y sonriente, que antes de que le dijera algo, me invitó a pasar. La seguí por un jardín muy grande, hasta que llegamos a un despacho en donde había una pequeña sala con 2 sillones individuales y una mesa de centro entre ellos. Me invitó a que me sentara, y entonces salió por la misma puerta por donde habíamos entrado, sin decirme media palabra. Yo me acomodé en el sillón y me puse a mirar los muchos títulos, reconocimientos y fotografías que colgaban en todas partes de aquel cuarto. En esas andaba, cuando de pronto me llamó mucho la atención una de aquellas fotografías. La mayoría en blanco y negro. Me levanté de mi lugar y me acerqué lo más que pude hacia ella. La miré con asombro varias veces. En ella estaban mis abuelos, y junto a ellos, con un brazo sobre mi abuela, a un muchacho trajeado muy sonriente que no conocía. Por un segundo pensé que podría ser mi papá, pero no. Yo había visto fotos de él de joven y no se parecía en nada a ese muchacho. Detrás de ellos se podía ver la vieja casona. Estaba tan metido viendo la foto que, cuando escuché aquella voz detrás de mí, salté del susto. «Soy yo el de la foto», me dijo aquella voz.
Me giré y pude ver a un señor de unos 50 años, con barba de candado y muchas canas, de traje y corbata impecables. Me saludó muy amablemente y me invitó a que nos sentáramos. Había algo en él que me resultaba bastante familiar, pero también había algo que me incomodaba. Entonces me empezó a platicar que él había conocido a mis abuelos de toda la vida, que los había llegado a querer como unos padres, y que por todo lo que habían hecho por él, estaba más que agradecido, y que incluso había sido el mejor amigo de mi papá cuando eran jóvenes. Eso se me hizo muy extraño, porque mi papá nunca lo llegó a mencionar cuando nos llegaba a platicar de sus años mozos en el rancho. Y mis abuelos tampoco llegaron a mencionarlo las veces que llegamos a venir con ellos. Y se me hizo mucho más extraño, porque yo no recordaba haberlo visto ni en el funeral ni en el entierro de mis abuelos. Estaba a punto de preguntarle eso, cuando, en ese momento, entró la joven con una charola con cafés que puso sobre la mesa. Y en ese preciso momento, recordé que una vez le pregunté a mi mamá el por qué no visitábamos a los abuelos más seguido. Pero no supo darme ninguna razón. Solo recuerdo que me dijo que eran buenas personas, pero que debíamos respetar la decisión de mi papá. Entonces, en ese momento se me ocurrió que si había sido muy amigo de mi papá, tal vez él sabría los motivos por los cuales ya no quiso regresar. Y estaba a punto de preguntarle, cuando entonces el señor Tomás, el notario, me dijo que mi papá era el heredero de la casa y de algunas tierras alrededor, así como de algunos ahorros de mis abuelos, pero que ante su fallecimiento, según lo habían estipulado en su testamento, todo pasaría a manos de mi mamá. Entonces le expliqué nuevamente la delicada situación de salud en la que se encontraba. Fue entonces que su rostro cambió por completo, o no sé si me lo imaginé yo, pero sus ojos se entrecerraron de forma maligna. Se le formó una sonrisa muy macabra y empezó a mover los labios como si hablara para sí. Cuando me miró de esa manera, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me hice para atrás en el sillón y bajé la mirada, e incluso su voz se hizo más ronca y tenebrosa, al punto que no entendía lo que me estaba diciendo. Me disculpé y le pedí de favor que me repitiera lo que me había dicho, y con una gran sonrisa, me dijo que él podía comprarnos la casa y las tierras a muy buen precio, al doble de su valor, y que lo mejor de todo esto es que sería sin tanto papeleo legal de por medio, que él le tenía mucho afecto a esa casona y que le gustaría conservarla en recuerdo a mis abuelos y, por supuesto, a Julián, mi papá, su gran amigo. Pero al momento en que se refirió a él, sentí que pronunció esas palabras con cierto desagrado y desprecio, y hasta sentí que se burlaba de mí cuando lo dijo. Y entonces se me quedó mirando fijamente en espera de mi respuesta. Me sentí muy incómodo, y como pude, le dije que tendría que consultarlo con mi mamá y mi hermana, que me diera unos días y regresaría después con una decisión. Sin pensarlo mucho, me levanté del sillón. Sentía que las piernas se me doblaban de miedo. Al estrechar su mano para despedirme, la sentí como una garra que se aferraba a mí. Caminé lo más rápido que pude hacia la puerta. Te juro que hasta podía sentir su respiración agitada a mi espalda, como si fuera el bufido de algún animal. Y cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché su voz áspera que me decía: «No olvidas algo». Me detuve y me giré muy despacio. Entonces vi que agitaba unas llaves en sus manos a la altura de su cara, mientras me decía que podía quedarme en casa de mis abuelos todo el tiempo que quisiera para arreglar el papeleo. Reaccioné y me acerqué a él, y fue que, al estirar mi brazo, me di cuenta que temblaba como si tuviera frío. No lo había notado antes, pero ese cuarto parecía un congelador. Le di las gracias de nuevo y caminé hacia la puerta, pero nuevamente antes de salir, te juro que escuché claramente su voz que decía: «No lo busques». Me volteé más que asustado, porque esas también fueron las últimas palabras que me dijo mi papá antes de fallecer, pero sorprendido,
vi que ya no había nadie en el cuarto. El señor Tomás ya se había ido. Salí de la casa del notario con las tripas en la mano. Todo esto era tan extraño. La verdad, me sentía entre confundido y espantado. Entonces empecé a caminar por las calles para tranquilizarme y me dirigí a la base de carros de alquiler que está a un costado. El rancho donde vivían mis abuelos se encuentra como unos 15 o 20 minutos de Chalchicomula. Ya más calmado, me subí a uno de los autos y le pedí de favor al chofer que me llevara hacia allá. Iba tan nervioso que ni siquiera le pregunté cuánto me iba a cobrar. La verdad, yo no podía dejar de pensar en lo que me acababa de pasar en la casa de Tomás el notario. El chofer me miraba con curiosidad por el retrovisor, y cuando llevábamos buen tramo del recorrido, entonces se animó a hablarme. Me dijo que mi cara se le hacía familiar y me preguntó si era pariente de los difuntos Sánchez. Yo, la verdad, no tenía muchas ganas de hacerle plática y solo asentí moviendo la cabeza. Sin más, me dio el pésame. Guardó silencio un momento, sin dejar de mirarme por el retrovisor, y así, sin más, me empezó a decir que él no creía que hubiera sido un accidente lo que les pasó a mis abuelos, que él los llegó a conocer muy bien de toda la vida, y que su compita, así le llamaba de cariño a mi abuelo, no era una persona a la que se le hubiera ocurrido eso de meter un anafre encendido dentro del cuarto cerrado, que para él, y que me lo decía con todo respeto, alguien los había matado, y después habían inventado toda esa historia de que se intoxicaron. Volvió a guardar silencio, pero ahora fui yo quien lo miró intrigado por el retrovisor. Fue entonces que me dijo que, para él, la señorita Elena y el teniente fueron los que se los habían llevado, o alguien que de seguro ya sabía dónde encontrarlo. ¿Encontrar qué?, pregunté yo, sin entender una sola palabra de lo que me estaba contando. Me volvió a mirar por el retrovisor con cierto asombro. Fue entonces cuando me preguntó muy serio: «¿No le han dicho, verdad?». No esperó mi respuesta. Me empezó a contar que desde hace mucho tiempo se decía en el pueblo y sus alrededores que en la casa de mis abuelos había mucho oro enterrado, porque esa vieja casona antes le había pertenecido a un matrimonio muy adinerado, a quienes en el pueblo llegaron a conocer como la señorita Elena. Decían que era una joven muy bonita, pero muy ambiciosa, y el teniente, de él se decía que era un desertor del ejército y un traidor, porque, según, se había robado un cargamento de oro de las fuerzas carrancistas, y que buscando un lugar donde esconderse, vinieron a parar hasta este rancho olvidado de Dios, donde pensaron que estarían a salvo, y que apenas llegaron, levantaron una casona modesta para ellos, y no una hacienda que llamara la atención. Aún así, era una casa bastante grande y lujosa para esos rumbos. Aparte de que contrataron a mucha gente de aquí de Chalchicomula para la construcción y eran muy generosos con los pagos, porque le pedían a la gente que si algún forastero o extraño preguntaba por ellos, les dijeran que no los conocía. Aún así, cuando llegaban a venir los domingos a misa aquí a la parroquia de San Andrés y después se paseaban por el parque o los portales, llamaban mucho la atención. Ella siempre usaba vestidos muy elegantes y sombrero, y dicen que él siempre andaba impecable con su uniforme militar, que hacían una pareja muy bonita. Pero lo que no sabía la gente del pueblo es que era tanto su miedo a perder el oro que se habían robado, que fueron a ver a una bruja muy poderosa que habitaba las faldas del pico de Orizaba para que los ayudara a protegerlo. Cuentan que le ofrecieron una parte considerable de su tesoro, con tal de que ésta aceptara. Entonces aquella bruja se regresó con ellos a la vieja casona para decirles en qué lugares de sus jardines y tierras debían de sepultar el oro, y para que ella, cada vez que se terminara de enterrar una parte, lanzara su protección para que nadie pudiera encontrarlo, nadie más que ellos. Pero la ambición les ganó, y cuentan que cuando ocultaban la última parte del oro, el teniente esperó pacientemente a que terminara la bruja su conjuro, y entonces sacó su pistola y le disparó varias veces por la espalda.
La bruja cayó moribunda en el mismo hoyo sobre el oro, y dice que con sus últimas fuerzas los maldijo. Entonces, el teniente y la señorita Elena se apresuraron a sepultarla con vida. En ese momento, se creyeron más listos que la bruja, pero a los pocos días, empezaron a escuchar ruidos extraños por las noches, como si alguien escarbara la tierra. Entonces, el teniente se levantaba con pistola en mano, pensando que alguien estaba robando su oro. Pero, al revisar los jardines y las tierras detrás de la casona, veía con sorpresa que no había ni una sola alma allí. Pero, al regresar de nuevo a su habitación, apenas se recostaba, empezaba a escuchar de nuevo cómo paleaban la tierra y se levantaba otra vez a revisar. Así fue la siguiente noche y la siguiente. La señorita Elena solo miraba confundida porque le juraba al teniente que ella no escuchaba nada. Lo extraño es que al otro día, en ciertos lugares de la vieja casona, parecía como si alguien hubiera estado arañando la tierra con las manos. Hasta que un día, el teniente, harto de esta situación, empezó a desconfiar de todos sus trabajadores y empezó a correrlos uno a uno. En ocasiones los amenazaba si no le decían quién era el que estaba removiendo la tierra por las noches. Incluso, en su desesperación, llegó a golpear a uno de ellos. Los pocos que se quedaron fueron advertidos que, si eran descubiertos cavando la tierra, él mismo les metería unos balazos. Y las cosas parecieron calmarse por días. Pero entonces, ahora fue la señorita Elena la que empezó a ver a la mujer encorvada, vestida con harapos y descalza, que rondaba por los jardines o la fuente. Incluso algunas otras veces, la veía caminando en las tierras detrás de la casa, entre los árboles de capulín. Y cada que iba tras ella para saber quién era y qué hacía ahí, nunca la encontraba. Era como si desapareciera frente a sus ojos. Al principio no le comentó nada al teniente, pero al poco tiempo empezó a verla adentro de la casa, en la sala, en las escaleras, en los pasillos, incluso en su misma habitación. Y una noche, un poco después de las 12, se empezaron a escuchar primero llantos queditos, como si estuviera llorando una niña. Pero al avanzar los minutos, se transformaron en horribles lamentos que le podrían haber erizado la piel a cualquiera. Aquello se convirtió en un verdadero infierno para ellos, y a punto de volverse locos, solo esperaron los primeros rayos de sol para irse de ahí. Despidieron a los pocos trabajadores que quedaban sin darles explicación alguna. Les dijeron que regresaran por la tarde para su última paga. Empacaron algunas maletas y con ayuda de la señorita Elena, el teniente empezó a cavar junto a la fuente en medio del jardín. Pero al paso de las horas y de haber escarbado muy hondo, se dieron cuenta que ahí no había nada. Desesperados, se fueron a las tierras detrás de la casona, entre los árboles de capulín, en donde habían enterrado a la bruja con el oro, y empezaron a cavar como locos. Tras varios angustiosos momentos, la cara se les iluminó cuando escucharon el golpe de la pala con uno de los cofres de metal en donde estaba guardado el oro. Entonces, el teniente y la señorita Elena se pusieron a quitar el resto de tierra de la tapa del baúl con sus propias manos, y ahí mismo lo abrieron desesperados. ¿Cuál sería su desagradable sorpresa? Que, al ver dentro, solo había piedras. Muy enojados, aventaron el baúl fuera del hoyo y desenterraron otro y otro, pero en todos encontraron lo mismo, solo piedras negras. A punto de volverse locos, el teniente y la señorita Elena se dejaron caer muy cansados y resignados en el fondo de aquel hoyo. Fue entonces que empezaron a escuchar otra vez aquellos horribles lamentos. Y en ese momento empezaron a sentir cómo les llovía tierra sobre sus cabezas. Era como si una docena de hombres estuvieran paleando al mismo tiempo sobre ellos. Todo fue tan rápido que no les dio tiempo a nada. En su desesperación, la señorita Elena se levantó como pudo y se aferró a la orilla de aquel hoyo. Entonces sintió como unos pies descalzos con uñas largas que parecían garras le pisaban los dedos de las manos.
Al alzar la vista, descubrió con horror que era aquella mujer encorvada que se le había estado apareciendo desde hace semanas por la casa. Aterrorizada, se soltó de la orilla y cayó al fondo de aquel hoyo junto al teniente. La tierra siguió cayendo sobre ellos hasta que los cubrió por completo. Por la tarde, habían regresado los trabajadores por su pago pendiente. Después de estar tocando por un rato, decidieron entrar, y fue entonces que cuando caminaban por las tierras detrás de la casona, entre los árboles más grandes de Capulín, vieron que de la tierra, junto a un grueso tronco, se asomaba la cara y parte de la mano de la señorita Elena. Dicen que todavía la desenterraron con vida y que se la llevaron a Chalchicomula, pero ahí ya nadie supo más de ella. Algunos cuentan que quedó medio loca y que tiempo después se ahorcó en el hospital donde estaba. Otros dicen que apenas se recuperó, se regresó a su pueblo natal allá por el estado de Morelos. Del teniente nadie dijo más. No se sabe si recuperaron el cuerpo o si todavía está ahí enterrado. El caso es que, unos días después de que pasó todo esto, la gente del rancho contaba asustada que se empezaron a escuchar lamentos horribles por las noches y que varios de los vecinos cercanos a la vieja casona juraban que habían visto a una mujer encorvada con el rostro desfigurado por las calles aledañas. Dicen que trajeron al padrecito de la parroquia de San Andrés Apóstol para que bendijera de nuevo las calles y la vieja casona con agua bendita y rezos. Y así se fue la maldad de esas tierras. Pero la verdad es que no funcionó mucho. Se siguen escuchando horribles lamentos por las noches y siguieron las espantosas apariciones de aquella mujer encorvada vestida con harapos, que alguna vez decían era el alma de la bruja de Citlaltepec, que ahora penaba en esas tierras cuidando que nadie se llevara el oro enterrado. Por eso la gente del rancho poco a poco se fue yendo hasta que se quedó completamente vacío. Claro que no faltaron los vivales de los pueblos vecinos, o de más lejos, que, motivados por la ambición y la codicia, llegaban buscando el preciado oro del que se contaban tantas historias. Pero así como llegaban, solos o en grupo, al día siguiente de haber entrado a la vieja casona, se iban con la cola entre las patas y la cara llena de espanto. Y después nadie quería encontrarse con aquella bruja o con las ánimas que pecaran en ese lugar. Por eso el rancho estuvo abandonado por mucho tiempo y estuvieron haciendo campañas para apoyar a campesinos con tierras y viviendas. Y así llegaron tus abuelitos y nuevas familias al rancho. Pero creo que esa parte ya te la sabes. El chofer terminó su relato justo en el momento en que se estacionaba frente a la casa de mis abuelos. Antes de bajar del carro, me dio nuevamente el pésame, se persignó y arrancó, dejando una nube de polvo en el camino. No te voy a negar que sentí un escalofrío al abrir el viejo portón de madera y al caminar entre los jardines y pasar junto a la fuente. No sé por qué imaginé que vería el rostro de la señorita Elena entre la hierba. Al entrar a la primera estancia, había un olor muy fuerte a humedad y a madera podrida. Abrí todas las ventanas para que se ventilara y traté de sacudir un poco el polvo de los muebles. Después de estar limpiando por algunas horas, me senté un rato a descansar en la sala. La verdad, me sentía muy extraño. Como te decía hace rato, tenía recuerdos muy vagos de mi infancia ahí. Apenas si reconocía la casa donde estaba, y no sé si me había sugestionado con todo lo que me había contado el chofer, pero en verdad sentía el ambiente muy pesado. Y en ciertos momentos sentía como si alguien me estuviera mirando. Revisé todos los cuartos varias veces, pero no había nadie ahí. No podía pasar la noche en un hotel en Chalchicomula, ya que después de lo de mi papá y la enfermedad de mi mamá, andábamos al día con los gastos. Iba con lo justo para estar solo unos días. La idea era arreglar lo más pronto esa situación. No había de otra. Me levanté del sillón y me subí por las viejísimas escaleras de madera hacia la habitación de mis abuelos. Estaba tan cansado que apenas me recosté y me quedé dormido. Me perdí por varias horas, pero como a las 3 de la madrugada, entre sueños, escuché como que alguien paleaba la tierra. Me enderecé asustado sobre la cama.
No sé si todavía seguía dormido, pero te juro que entre las cortinas de la ventana me pareció ver la silueta de una mujer con vestido. Pensé por un momento que alguien se había metido a la casa a robar. Entonces grité enojado. Me paré lo más rápido que pude, pero al encender la luz, aquella silueta de mujer simplemente desapareció frente a mis ojos. Me acerqué cuidadosamente a la ventana y revolví las cortinas, pero ahí no había nadie. Incluso la ventana estaba cerrada con seguro. Todavía, entre dormido y asustado, me senté en la orilla de la cama, pero en ese justo momento escuché ruidos afuera en el jardín. Corrí a la ventana. Hacía tanto frío que ya había mucha neblina, pero aún así alcancé a ver una sombra que se movía entre la hierba y se escondía detrás de la fuente. Volví a pensar que se había metido alguien para robar. Bajé corriendo las escaleras, pero antes de salir de la casa, agarré un azadón que estaba junto a otras herramientas. Al abrir la puerta, sentí un aire muy helado que me golpeaba el rostro. La neblina apenas si me dejaba mirar unos pasos frente a mí. Caminé muy despacio hacia la fuente. Tiritaba del frío y de miedo. Cuando estuve a unos metros donde había visto que se escondía aquella sombra, levanté el azadón por arriba de mi cabeza, dispuesto a golpear a quien estuviera ahí. Entonces grité, preguntando quién estaba ahí. Pero todo siguió en absoluto silencio, y cuando estaba a punto de darle la vuelta a la fuente, fue cuando escuché aquella risa burlona justo detrás de mí. Solo sentí cómo se me erizaron los cabellos de la nuca. Me volteé lo más rápido que pude y solté el golpe, pero ahí no había nadie. Volví a escuchar aquella risa diabólica. A pesar del tremendo frío que hacía, sentía cómo se me escurría el sudor de la frente. Fue cuando escuché que alguien corría a un costado de mí hacia la parte de atrás de la casona. La verdad, estaba aterrado, pero no podía dejar de pensar que era alguien que se había metido a robar. Entonces, me fui detrás de aquellos pasos. Empecé a caminar entre los árboles de capulín con el azadón por arriba de mis hombros. Fue entonces cuando vi dos siluetas frente a uno de los árboles más grandes de ahí. Me fui acercando despacio. Entonces, me pareció que estaban de espaldas al árbol. Por el tamaño, eran un hombre y una mujer. Entonces, el viento arrastró la neblina por un segundo, y fue cuando los vi claramente. El hombre vestía un tipo de uniforme militar, y la mujer un vestido muy antiguo. Sé que es difícil creer esto, pero en mi necesidad de negar lo que veía, llegué a pensar que era Tomás el notario y la joven que le ayudaba, que estaban intentando asustarme para que saliera corriendo de ahí y al final les vendiera la casa. Me acerqué dispuesto a enfrentarlos, pero un intenso resplandor dorado a sus pies me distrajo. Al bajar la mirada, me di cuenta con horror que no tenían pies, estaban como flotando. Me hice hacia atrás y en ese momento giraron sus cabezas hacia mí. Sus rostros parecían descarnados. Aventé el azadón y me eché a correr. Crucé el jardín. Escuché aquella risa macabra otra vez encima de mis hombros, pero no volteé ni una sola vez. Salí hacia la calle por el viejo portón de madera y no paré hasta que llevaba un buen tramo recorrido hacia Chalchicomula. Llegué hasta la parroquia de San Andrés Apóstol. Estuve tocando la puerta durante un rato pidiendo ayuda, hasta que finalmente me abrió un hombre en pijama medio adormilado. Era el párroco. Yo creo que me vio tan desesperado que me invitó a pasar y sentarme en un sillón viejo de aquella estancia. Me pidió que me calmara y le platicara qué me pasaba, mientras llenaba con agua una vieja cafetera. Yo no sabía ni por dónde empezar. Como pude, le expliqué lo que me acababa de pasar en la vieja casona de mis abuelos, lo que me había platicado el chofer y la charla que tuve con Tomás el notario, y además de aquel extraño encuentro con la bruja de Xochimilco. Él me escuchó pacientemente. Para cuando terminé de contarle, ya había clareado el cielo. Me pidió que lo esperara unos minutos y se metió a otra habitación.
Yo ya me sentía más tranquilo. Después de algunos minutos salió vestido con su sotana, tomó algunas cosas que guardó en un pequeño morral y me dijo que nos fuéramos a la casa de mis abuelos. Cruzamos la calle hacia el parque y abordamos uno de los carros de alquiler. En el camino me comentó que a pesar de que tenía pocos años a cargo de la parroquia, llegó a conocer muy bien a mis abuelos, al igual que la vieja historia del supuesto oro enterrado y maldecido por aquella bruja, y que ya en varias ocasiones había ido a petición de mi abuela a rezar un poco y regar agua bendita por toda la casa y las tierras. Después hizo una pausa y me dijo que desconfiara de Tomás, el notario, que él no era originario de Chalchicomula, que en realidad nadie sabía en qué momento llegó al pueblo ni de dónde venía, pero que se habían corrido algunos rumores en el pueblo que aseguran que es un pariente muy lejano de aquella señorita Elena y que venía a reclamar el oro. Por eso se hizo muy amigo de tus abuelos cuando tu papá se fue a México. Se supo ganar su confianza y estuvo a punto de convencerlos de que vendieran la casona y las tierras. Pero tu papá se opuso. Finalmente no se las vendieron, pero la relación con ellos, principalmente con tu abuelo, quedó muy quebrada. Unos días antes de que tus abuelos murieran, tu abuela estuvo visitándome en la parroquia y me dijo que se habían vuelto a aparecer aquellos fantasmas de la señorita Elena y el teniente, y que últimamente, por las noches, se veía cómo pasaba una bola de fuego por las tierras de atrás, casi al ras de los capulines. Le prometí que regresaría a bendecir todo de nuevo, pero ya no hubo tiempo. A veces creo que si hubiera venido, tal vez tus abuelos no habrían muerto, pero es algo que tendré que cargar en mi conciencia. Apenas llegamos a la casona, el padre se dedicó a rezar y a echar agua bendita por todos los rincones de la casa. Yo aproveché para guardar las cosas en mi maleta y asegurarme que todo estuviera cerrado. Al bajar, busqué al párroco en las tierras de atrás. Estaba frente al árbol donde había visto a la señorita Elena y al teniente. Me acerqué a él. Estaba rezando. La base del árbol parecía quemada y se veían muchos arañazos en la tierra. Apenas terminó sus rezos, echó agua bendita. Puedo jurar que se escuchaba cómo se hacían vapor las gotitas al tocar el tronco del árbol y la tierra de alrededor, y todo se llenó de un olor muy intenso a azufre. Una vez que terminó, caminamos hacia la entrada de enfrente. Sentí que me regresaba el alma al cuerpo cuando cerraba aquel viejo portón. No quería regresar nunca más, pero algo muy dentro de mí decía que esto no había terminado. En ese momento, el párroco me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que contaba con él cuando lo necesitara. Le eché un último vistazo a la casona de mis abuelos, nos dimos media vuelta y empezamos a caminar de regreso a Chalchicomula. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.